Planificación y política lingüística. Para Sudbeck es un complejo de procesos socioculturales que influye en la función, uso, estructura y adquisición de la lengua, el cual puede ser utilizado por los grupos dominantes para establecer una jerarquía lingüística hegemónica o por otros grupos para resistir tal tipo de estructura opresiva. La PPL también favorece la reflexión acerca de los procesos de decisión e intervención sobre la organización lingüística y qué efectos pueden tener en los significados y comportamientos de las personas de forma pública y privada. La PPL se encarga de la planificación de el estatus, el cual da cuenta de las decisiones del gobierno o autoridades educativas sobre el rol y uso de una lengua en la comunidad. Corpus tiene que ver con las decisiones de lingüistas expertos sobre la forma y estructura de una lengua. La adquisición se relaciona con las disposiciones para proveer más y mejores oportunidades para usar una lengua con el objetivo de aumentar el aprendizaje de esta. El prestigio hace referencia a la manera como una lengua es percibida por las personas por medio de la función y valor que los hablantes le dan, buscando crear así una imagen favorable sobre esta. Investigación y discusión sobre la PPL. Según Baldock, este proceso se da en diferentes niveles con el objetivo de influir o cambiar las formas de hablar y comunicarse en una sociedad, de forma macro en el ministerio, meso en la Secretaría de Educación y micro en los salones de clase. Las metas de este proceso pueden ser explícita y planeada en los documentos o encubierta, implícita e incidental en la práctica. Según Ricento, hay tres factores determinantes en este proceso. Macro sociopolítico tiene que ver con los eventos y procesos a nivel nacional o supranacional, por ejemplo, la formación de un estado, guerras, migraciones, globalización. Epistemológicos señalan marcos de conocimiento y teorización, por ejemplo, el estructuralismo, neomarxismo y postmodernismo. Estratégicos son las razones por las cuales se emprenden proyectos, por ejemplo, la desigualdad sociocultural, beneficios económicos y justificaciones políticas. La historia de la PPL cuenta con tres etapas. La primera, en los años 70, se caracterizó en enfoques enmarcados en la descolonización, el estructuralismo y el pragmatismo. Surgió en la creación de las nuevas naciones de África, Asia y Medio Oriente. Estos enfoques buscaban un estándar de lengua nacional que facilitara la unificación, modernización y eficiencia lingüística. La segunda etapa, entre los años 70 y 80, se distinguió por discursos desde el sociocrítico sobre el fracaso de la modernización lingüística y el tratamiento igualitario entre lenguas. Estos discursos reconocieron los efectos sociales, económicos y políticos de las relaciones intralingüísticas en comunidades de habla y sus hablantes. La tercera etapa, entre los años 80 y 90, se vio marcada por discusiones de los derechos lingüísticos por consecuencias de procesos socioculturales como migraciones masivas, globalización del capitalismo, entre otros. Se prestó atención a las consecuencias del estatus de lenguas mayoritarias sobre lenguas minoritas, como a los efectos discursivos e ideológicos de la imposición o difusión de una lengua franca, como es actualmente el caso del inglés. En esta etapa surge la promoción del plurilingüismo, aprendizaje de lenguas extranjeras y se da la concesión de los derechos lingüísticos de los hablantes de todas las lenguas. Planificación y política lingüística. Colombia. Existe un interés mundial por fomentar el conocimiento de varias lenguas maternas, extranjeras e indígenas y potenciar su presencia desde la educación básica hasta la educación superior. Respetar la identidad y diversidad cultural es la obligación de todos los ciudadanos colombianos, puesto que nuestro país es un país donde hay mucha riqueza cultural y lo primero que nosotros debemos hacer es de preocuparnos por lo que hay en nuestro país y no preocuparnos por lo que hay en los demás países o por conocer lo que otros tienen, ¿sí? Entonces con esto podemos decir que la naturaleza del plurilingüismo colombiano se puede representar de acuerdo con tres tipologías lingüísticas, que son las amerindias, afrocolombianas e indoeuropeas.
Se puede hablar de la existencia de por lo menos 65 lenguas indígenas en nuestro territorio colombiano. Sobre el plurilingüismo, el Ministerio de Educación Nacional afirma que es una prioridad educativa, puesto que si se espera que Colombia llegue a convertirse en un país realmente pluricultural y plurilingüista, no basta con reconocer y defender la coexistencia de lenguas y pueblos, sino que nosotros debemos o deben hacer proyectos legislativos y sobre todo posibilitar el enriquecimiento de la identidad individual. Y en mi pensar, pues digo que por lo menos para enriquecer esta identidad cultural debemos de, o cada uno debería como de aprenderse o enfocarse por aprender por lo menos una lengua indígena, ¿sí? De las 65 lenguas indígenas que hay, por lo menos deberíamos interesarnos por una o por conocer un poco, ¿sí? Pues de dónde vienen, qué comunidad indígena es quien utiliza esa lengua, ¿sí? Entonces esa es la forma en que nosotros podemos enriquecer nuestra identidad cultural, porque Colombia es un país muy diverso en cultura, tenemos muchas riquezas y es algo muy bonito, pero también es algo que muchos no valoran. Entonces debemos como enfocarnos en conocer más sobre nuestra identidad como colombianos y ver que no solo podemos aprender lenguas extranjeras como lo es el inglés o portugués, sino que también tenemos lenguas indígenas que son muy hermosas para nosotros aprender, y eso es lo que nos hace ricos a nosotros los colombianos. Planificación y política lingüística propuesta. Se plantea asumir la triada formación, investigación y política como dispositivo de empoderamiento que potencia la participación de los profesores, en el cual podrá constituirse como protagonista al llevar a cabo una experiencia, reflexionarla e interpretarla a través del trabajo en equipo con colegas comprometidos con la transformación de la escuela. La formación docente. Esta debe ayudar a que los profesores se constituyan en sujetos críticos, preparados para transformar sus prácticas y circunstancias mediante el autodescubrimiento, la realización y la concreción. Esta formación se puede dar desde la constitución de una comunidad de praxis, la cual, según Sharkey, es una comunidad de aprendizaje profesional que opera con principios de colaboración, cuestionamiento y reflexión crítica con el propósito de transformar prácticas y políticas educativas. Investigación. El profesor puede y debe hacer investigación educativa, ya que esta constituye en un medio para fortalecer el criterio profesional, autogestionar la práctica pedagógica y generar una comunidad docente crítica. Una opción para posibilitar la investigación de corte autocrítico es la implementación de un paradigma interpretativo cultural, ya que, según Schulman, este paradigma estudia la naturaleza de los procesos educativos desde la perspectiva de los profesores, sus prácticas y discursos pedagógicos y sus contextos socioculturales. El ámbito político. La PPL deben dejar de enfocarse a las acciones de gobiernos e instituciones de nivel macro para prestar atención al trabajo a nivel micro de individuos o grupos encargados de la promoción del uso de una o unas lenguas. Por lo tanto, la práctica docente en el aula y el rol de los profesores como ejecutores deben convertirse en parte central del estudio de la PPL y, en últimas, informar sobre decisiones y acciones a nivel macro. Conclusión. La PPL y el sistema educativo deben responder a las necesidades sociales y los intereses económicos actuales de manera que resulten coherentes con la diversidad de nuestra cultura. Por lo tanto, Colombia debe apostar por la PPL y la educación plurilingüe que favorezca el aprendizaje integrado de lengua materna, lenguas extranjeras y lenguas indígenas, en pro del enriquecimiento de la competencia comunicativa de todos los ciudadanos. Esto a través de la integración de contenidos y planteamientos que desarrollen una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. Pai, huecho,